ayúdanos de meditar en tu palabra. Que sea tu palabra el que dé el convencimiento, Señor. Que no sea el hombre, sino que sea tu palabra el que dé el convencimiento, el que dé, Señor, el convencimiento, no solamente a las personas que nos visitan por primera vez, sino a nosotros, Señor, a nosotros, Padre. A nosotros nos dé más el convencimiento y que esto nos haga crecer y avanzar para caminar hacia adelante, oh Dios eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. San Mateo 27, el versículo 27, hermanos, dice así la palabra del Señor. San Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos, y así sentados vamos a leer al unísono lo que continuamente sucede, hermano, en el Evangelio de San Lucas. Amén. Alabe al Señor. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. El Evangelio de San Lucas, hermanos, el capítulo 23 y el versículo 26, que dice así la bendita palabra del Señor. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y dos mujeres que lloraban, y hacía lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Pasamos al Señor, hermanos. Bien, vayamos a las hojas, hermanos, y leamos la introducción para entender lo que hemos estado leyendo hasta este momento. Hace más de 2000 años, el Hijo de Dios, hecho hombre, llamado Jesús, sufrió hasta la muerte para lavar los pecados de la humanidad, dio su vida en rescate por muchos, y estudiábamos en días anteriores que el profeta Isaías lo anunciaba 700 años antes de este hecho trascendental y único que transformó corazones y lo sigue haciendo en la actualidad. Ya leímos Isaías 53, hermanos. ¿Quién se iba a imaginar que el creador del mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios, cumpliría exactamente esta profecía al morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros? Durante el tiempo muy importante para Israel, pues se celebraba la fiesta de la Pascua, donde celebraba la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús dio su vida en sacrificio cruento por nuestra salvación, por nuestra libertad, para rescatarnos del infierno. Cuando Él fue crucificado,
Él dijo 7 palabras en la cruz donde fue crucificado, las cuales tienen un significado muy especial, tienen un mensaje que hasta ahora suenan y causan transformación y esperanza, no solo para aquellos que las escucharon, sino para nosotros que las recordamos. Vamos a ver la primera palabra, hermanos. La primera palabra que muestra amor y misericordia intercediendo por los pecadores. Ya lo que leímos en Lucas, hermanos, ahí en esa cita nos quedamos, cuando dice, hermanos, el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y aquí viene la primera palabra, Juan 23, 34, que dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la primera palabra, hermanos, en el cual Jesucristo, hermanos, empezó las expresiones en la cruz cuando lo crucificaron. 7 importantes que bien se podrían llamar frases pronunció Jesús desde la cruz antes de morir. Y esta es la primera de ellas. Es increíble considerar su gran amor, que a pesar de haber atravesado por un terrible proceso de torturas, donde fue escupido, azotado y golpeado, haber sido obligado a cargar el madero donde sería crucificado, sufrir el dolor de que sus manos y pies fueran atravesados por clavos, ser colgado en la cruz y sufrir las burlas de sus enemigos. Aún después de todo eso, es increíble considerar su gran misericordia hacia la humanidad al interceder ante el Padre por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy especial. Hermanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alaba el Señor. Aquí encontramos, hermanos, una palabra que cobra gran importancia en el Evangelio: el perdón de Dios. Ciertamente, como pecadores, no merecemos más que el castigo eterno, pero Dios en su enorme misericordia nos da su perdón y la vida eterna. Misericordia en lugar de castigo, gracia en lugar de juicio. La petición misma: Padre, perdónalos. El pecado del que eran culpables justamente podría ser tenido por imperdonable. Sin embargo, Cristo intercedió por ellos. Pero los dichos de Jesús en general y los que pronunció en la cruz en particular tienen alcance universal. No solo a quienes lo crucificaban, sino también a todos nosotros alcanza la oración del Salvador. Todo el que se arrepienta y cree en el Evangelio de Jesús obtendrá salvación por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Por medio de su sangre nos da perdón. Solo creamos en Él, que murió por nosotros, y confiéselo como su Señor y Salvador. Pasamos al Señor, hermanos. Esta fue la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le estaban crucificando, hermanos. Imagínense, esos clavos que no eran clavos que nosotros conocemos comúnmente. Nosotros no conocemos clavos, por ejemplo, de 4 pulgadas, quizás los más grandes. Pero, hermanos, en las manos de Jesús fueron clavos de 15 a 20, hermanos, centímetros de largo. Y no atravesaron, hermanos, lo que es la parte de la mano aquí. Muchos piensan que Jesús, hermanos, lo crucificaron y lo clavaron de esta parte del cuerpo. No, a Jesús lo crucificaron en la muñeca. Porque para los romanos, la mano, hermanos, es de la muñeca hasta los dedos. Y a Jesús, hermanos, lo crucificaron, o los clavos que le clavaron, hermanos, fueron en las muñecas. Imagínense el dolor, hermanos, la agonía del maestro,
que ya venía cansado, ya venía, hermanos, molido, ya venía herido, ya venía, hermanos, desfigurado por los golpes y por todo lo que sufrió. Y ahora, hermanos, los clavos que atraviesan sus muñecas. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué diríamos nosotros ante alguien que nos hace un daño? ¿Qué pensaría usted hacia una persona que la ha dañado o le ha hecho un mal? ¿Sabe? Muchos de nosotros, hermanos, como humanos, nos queremos desquitar, nos queremos vengar, o a veces llegamos a pensar, ojalá le pase algo a esa persona. Ojalá esa persona sufra algo, o hermanos, y llegamos a pensar que nosotros tenemos derecho de desquitarnos o tomar venganza. Pero miren a Jesús, miren al Maestro. Él sufrió lo indescriptible, hermanos. Él sufrió lo que ningún ser humano ha sufrido. Y mire, hermano, sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bien dice el Señor: oren por sus enemigos, oren por aquellos que os ultrajan y os maltratan. ¿No dice así el Señor? No podemos nosotros perdonar una ofensa, por muy pequeña, hermanos, que es. Si Jesús nos ha perdonado todo, si Jesús nos perdonó los pecados más crueles, los clavó en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros éramos pecadores y hermanos, y aún cuando le fallamos, Dios nos sigue perdonando. Él sigue siendo misericordioso con sus hijos. Vamos, alabamos al Señor. Esta primera palabra nos habla del amor, de la misericordia, de la intercesión por los pecadores. Y aún, hermanos, el Señor Jesús sigue salvando a pecadores cuando miran por la fe esa cruz. Aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Más alabamos al Señor, hermanos. Esa es la palabra de, hermanos, de misericordia, la palabra de intercesión, la palabra de perdón, la palabra en el cual usted y yo estamos incluidos allí. Cuando lo crucificaban, no solamente pensaba en los romanos que lo estaban ahí maltratando, no solamente estaba pensando el Señor Jesús en el pueblo de Israel que en ese tiempo estaba ahí, hermanos, en la turba, gritando: crucifíquele. No solo estaba pensando en ellos, sino estaba pensando en usted. Estaba pensando en usted que está aquí por primera vez. Está pensando aún y sigue llamándolo, porque por amor se dio en la cruz del Calvario. Y sigue pensando en nosotros, y sigue pensando en la humanidad. Las palabras que el Señor Jesucristo, hermano, mencionó, no solamente son para ese tiempo, sino es para el día de hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que podemos nosotros decir, hermanos, que hemos encontrado perdón en el sacrificio de Jesús. Segunda palabra, palabra que asegura salvación y perdón. Vamos a leer continuamente, hermanos, a Lucas 23. Dice, hermanos, versículo 35. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es la segunda palabra, la segunda expresión, hermanos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pasamos al Señor, hermanos. Esta palabra fue dirigida por Jesús a un pobre ladrón moribundo que había sido colgado a su lado. La Biblia nos dice que dos malhechores habían sido crucificados a su lado, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. San Lucas 23:33. De estos uno injuriaba a Jesús, pero otro, vuelto en arrepentimiento, reprendió a su compañero y le suplicó a Jesús misericordia. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:39-42. Y he aquí la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pasamos al Señor, hermanos. Esto nos hace reflexionar en la oportunidad que los hombres tenemos de aprovechar la oportunidad para ser salvos. Aquí había dos hombres, ambos en agonía. Uno se aferró en su maldad hasta el último momento, pero el otro reconoció sus pecados y aprovechó la oportunidad para suplicarle a Jesús que lo perdonara y le permitiera estar con él en el paraíso. Quiera Dios que todos seamos como este último y no muramos en nuestras maldades, desaprovechando la oportunidad que Cristo nos ofrece en esta vida de ser salvos. Esta expresión es dicha al ladrón arrepentido. Aun cuando Cristo se hallaba ahora bajo los mayores tormentos físicos y próximos a la muerte, tuvo una palabra del mayor consuelo para un pobre moribundo arrepentido. Los más grandes pecadores, si se arrepienten sinceramente, obtendrán por medio de Jesucristo no solo el perdón completo de sus pecados, sino también un lugar en el paraíso de Dios. Pero aquí podemos saber una advertencia: no esperemos que nos sintamos morir, o tener un problema muy grande, o tener una enfermedad incurable para buscar a Dios y su perdón. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Mientras tenga la oportunidad, busque a Dios. Aproveche la oportunidad que Dios le da, como el malhechor que por su arrepentimiento obtuvo salvación y un lugar con Cristo. Voy a pegar a mi hermana que pegue la siguiente palabra. Pero esa es la palabra, hermanos, que promete vida eterna a los que se arrepienten. Es la palabra que promete, hermanos, un paraíso. La palabra paraíso en la Biblia, hermanos, simboliza el cielo. Amén. Cuando Jesucristo vio el arrepentimiento de este hombre malhechor, era, hermanos, una persona juntamente con el otro malhechor que necesitaban, hermanos, ser perdonados por el Señor. Pero uno solamente reconoció. Uno solamente. Y mire, hermano, y esto a mí me asombra, a punto de morir. Hermanos, en el umbral de la muerte. Es que Dios es un Dios de oportunidades. Pero, hermanos, si nosotros estamos bien, no esperemos estar mal para buscar a Dios. Si tenemos salud, si tenemos, hermanos, vida, como dice este pasaje, mientras tengamos la oportunidad, o como dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Llamadle en tanto que está cercano. Hay muchas personas, hermanos, que mientras tengan salud, viven la vida como quieren. Mientras tengan dinero, o mientras tengan la posibilidad de disfrutar la vida, viven la vida como quieren. Y saben, hermanos, del Señor, y conocen de Cristo, y conocen el Evangelio. Pero saben, hermanos, no esperemos estar en la condición del malhechor. No espere
que le vaya mal o que esté enfermo. No espere que usted sufra algo para que diga, ahora sí voy a buscar a Dios. ¿Sí me está poniendo atención? No espere. No espere que hermanos, porque muchas veces llegamos a pensar, ay, después, ay, cuando ya esté tranquilo, cuando ya pueda yo buscarle. Si no lo podemos buscar el día de hoy, ¿cómo sabremos que lo vamos a buscar el día de mañana? ¿Qué acaso sabemos, hermanos, sabemos si vamos a vivir el día de mañana? ¿Qué acaso sabemos que el día de mañana vendrá? ¿Qué acaso sabemos, hermanos, si usted o yo vamos a vivir el día de mañana? Por eso, no sabemos si el malhechor antes había oído de Jesús. No sabemos si el malhechor, hermanos, había escuchado de Jesús o si había escuchado los milagros de Jesús. No sabemos. Lo cierto es que él aprovechó en el momento que tuvo, en el momento que Jesús, en la oportunidad que Jesús le dio. Y si estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos da una oportunidad más para ponernos a cuentas con Él. Amén. Es para ponernos a cuentas con Él, hermanos. Nos da una oportunidad grande para que ya no, hermanos, perdamos este día, porque hoy es el día de salvación. Entraremos con la tercera palabra. Gloria al Señor. La palabra que muestra el interés que tiene por el bienestar de los demás. Ahora vamos a San Juan 19, hermanos, para esta palabra. Ocupe su lugar. San Juan 19. Ahí ayuden, hermanos, a buscar las citas, por favor. Si usted ve que alguien no lo ha encontrado, ayúdenle. Seamos acomedidos, hermanos. La tercera palabra, hermanos, está en San Juan 19. Gloria al Señor. Cristo vive. Dice el versículo 26 de esta manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En sus últimas palabras, hermanos, podemos ver una palabra de cuidado familiar, que también se le considera así. Leamos la hoja. Alabe al Señor. Pensar que Jesús se encontraba, ahí me faltó, hermanos, una N, perdón, hermanos, es un error de dedo. Pensar de que Jesús se encontraba en medio de una gran agonía y él continuaba pensando en el bienestar de los demás. Él sabía que su madre quedaría impactada después de haber presenciado todo, la tortura a la que el Hijo de Dios había sido sometido. Fue allí donde sintió misericordia por ella y le pidió a Juan, uno de sus discípulos, que la cuidara por él. Y así ocurrió. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De igual forma, Jesús tiene cuidado de todos nosotros en esta vida. Perdón, voy a volver a leer. De igual forma, Jesús tiene cuidado de todos nosotros. En esta vida podemos estar seguros que, aunque no exista un ser humano que se preocupe por nosotros, pero hay alguien que sí se interesa por nuestro bienestar. Este es Jesús. Jesús sabe lo que es el dolor. Él conoce lo que es el sufrimiento. Cuando alguien se acerca en oración por una madre, por un hijo, por un ser amado, Él sabe por lo que está pasando. Él no lo abandonará ni ignorará lo que estamos sufriendo. Justificado hubiera sido para Jesús concentrarse solo en su dolor, pero no lo hizo así, sino que ocupó tiempo para ocuparse de María y de Juan. A Juan, el más joven de sus discípulos, tampoco lo quería dejar solo, y es por eso que les provee a los dos lo que cada uno necesitaba: el cuidado, la protección y la ayuda.
Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que se preocupó por las viudas, por los desamparados y los necesitados, y los colmó de bendiciones a su vida. Amén. Él también tiene cuidado de las familias, hermanos. Hace unos años atrás, si usted se da cuenta, los hermanos que hemos venido cada año a estos cultos especiales, hablábamos acerca de que, hermanos, ¿verdad? Esta palabra es una palabra de cuidado familiar. Así que voy a pedir a mi hermano que ponga la siguiente palabra. Amén. Es, hermanos, la palabra que se interesa por el cuidado de la familia, el bienestar de los demás. Y es: madre, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Amén. Una palabra, hermanos, en el cual habla de el cuidado que Jesús tuvo, hermanos, de su madre, humanamente hablando. Porque María, hermanos, solamente fue un vaso escogido por Dios Padre, para que a través de ella viniera, hermanos, el Hijo de Dios en forma humana. María, al igual que todas las mujeres, hermanos, que habla la Biblia, fue obediente al Maestro. María, hermanos, por ser la madre de Jesús, humanamente hablando, sufrió al ver a su hijo ahí en la cruz. Amén. Sufrió allí, hermanos, y ella, como una madre preocupada, como toda madre que se preocupa por sus hijos cuando sufren, ella se preocupó al ver a Jesús allí. Pero la doctrina, hermanos, de María no existe. La doctrina católica de María, que cree, hermano, y esto lo leí en un párrafo que decía, hermanos, que María estaba sintiendo los mismos dolores que Jesús sentía en la cruz. Eso no es bíblico, hermanos. María estaba sufriendo, sí, pero no era los mismos sufrimientos, hermanos, de Jesús. La doctrina de María no existe en la Biblia. María solamente fue un vaso escogido, hermanos, porque ni en el cielo ni en ningún lugar, hermano, existe un intercesor. Ni María, ni los discípulos, ni los apóstoles interceden por nosotros en el cielo. Solamente uno que sí intercede, porque Él venció en la cruz del Calvario, y su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque al igual que todos, María necesitaba de su Salvador. Cuando el ángel le anunciaba a María, he aquí, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando María le preguntó al ángel cómo será esto, pues la respuesta fue: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando el ángel, hermano, le dijo, hermano, sobre sobre el nacimiento del Hijo de Dios en forma humana, María dijo estas palabras: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María fue una sierva. Amén. Y cuando ella visitó a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella, hermanos, alabó a Dios y dijo: mi alma se regocija en mi Salvador. María sabía quién era su Salvador. De tal manera, hermanos, que en esta palabra no habla de una doctrina que muchos creen. No habla, hermanos, aquí, y lo voy a decir, y hermanos, y lo digo porque la Biblia no lo dice. Estas palabras lo he escuchado muchas veces, hermanos, allá afuera, que dicen, hermano, que esto se aplica a todos nosotros. Que así como María recibió a Juan, ahora María nos recibe a todos nosotros. Esto es antibíblico, hermanos. Esto no dice la Biblia. Esto solamente es una experiencia única de María con Juan, su discípulo. Esto no es aplicable a nosotros. En la Biblia jamás hemos leído que los discípulos o la iglesia haya recibido o haya alabado, hermanos, a alguien aparte de Jesús, o a alguien aparte del Dios Todopoderoso. De tal manera que esta doctrina, hermanos, es una doctrina que va en contra de la doctrina de Cristo. María solamente fue el vaso escogido de Jesús.
María, al igual que todas las mujeres que estaban ahí, lloraban a Jesús. Amén. Porque veían, hermanos, ahí en la cruz crucificado al Hijo de Dios. Pero cuando Jesús resucitó, hermanos, cuando Jesús se proclamó Señor y Rey, en base a su resurrección, hermanos, todos los discípulos proclamaron a Jesús. Inclusive María estaba allí proclamando a Jesús, adorando a Jesús. Porque al igual que todos, ella y todos los que estamos aquí, necesitamos de la salvación de Jesús. Alaba al Señor. La cuarta palabra. Ahora vamos, hermanos, a Mateo 27:46. Vamos a San Mateo, hermanos, 27:46, hermanos. Cristo vive. Y ahí, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, Él es el intercesor. Amén. Vamos a ir a la cuarta palabra, San Mateo 27, hermanos, alabe al Señor, 46. Me dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estamos ahí, hermanos? Se cree, hermanos, que cuando dice aquí, hermanos, la hora novena, fue el mediodía del horario judío. ¿Sí? El mediodía. Eran las 12 del mediodía cuando el Señor Jesús dice estas palabras. O esta palabra, esta expresión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de estas palabras, hermanos, como todos lo sabemos, y hermanos, hay una oscuridad en la tierra. Leamos las hojas, por favor. En sus últimas palabras podemos encontrar su angustia por cargar los pecados de todo el mundo y la gran soledad que experimentó cuando su padre se apartó de su lado. Antes de ir a la cruz, Jesús expresaba su angustia por lo que le esperaba, ya que sabía que aparte de todos los sufrimientos que le esperaban, tenía que cargar con todos nuestros pecados. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Por causa de los pecados que cayeron sobre él, la presencia del Padre se apartó, y esto provocó una gran angustia en su vida, ya que se sintió solo. Por tanto, los cristianos que hemos sido justificados no podemos volver a nuestros antiguos pecados, porque estos trajeron una gran angustia y soledad a nuestro Señor. Para muchos, esta palabra es un misterio. Para otros, es incomprensible. Es una palabra profunda que muestra dolor y agonía del mismo Jesús. Pero el dolor más grande que el Hijo de Dios sufriente siente al mencionar esta palabra es el abandono de su Padre en un momento donde la ira de Dios está siendo cargado sobre el Hijo de Dios. Vamos a pedir que se ponga este texto, hermanos, en la cuarta palabra, en donde el Hijo de Dios clama, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra profunda, hermanos. Es una palabra que hasta el día de hoy es inexplicable. Muchas veces hay teólogos que dicen que Dios no pudo separarse del Hijo cuando dijo estas palabras. Que Dios no pudo separarse del Hijo cuando dijo estas palabras. Es lo que muchos teólogos dicen. Otros teólogos dicen que Dios se separó momentáneamente, y fue la única vez, hermanos, en donde el Padre y el Hijo estuvieron separados, porque era el momento en donde todo el pecado de la humanidad, todo el pecado de las personas
hasta el día de hoy se descargaba sobre el Hijo de Dios. No lo podemos comprender, hermano, no lo podemos entender. Solamente es algo que usted y yo podemos ver solamente con unas cuantas palabras. Pero es incomprensible lo que Jesús, hermanos, estaba diciendo para muchos. Lo cierto es que vea lo que dice. Es un grito desesperado. Es un grito que Jesús cumple de un salmo mesiánico, el Salmo 22:1. Es un grito que a muchos confundió. Ahí era confundió, hermanos. Es un grito que a muchos confundió. Muchos pensaron que le hablaba al profeta Elías. Sin embargo, hablaba en arameo estas palabras. Leemos lo que escribió el profeta Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. El Cordero de Dios totalmente estaba muriendo, llevando los pecados de la humanidad. El Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, cargó los pecados de todos nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? A pesar de que no lo entendamos y quizás nos vayamos de un lado a cierto comentario o a cierta explicación, lo cierto es que en ese momento y en esa cruz Jesús estaba cargando nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, estaba, hermanos, ya en agonía, estaba ya, hermanos, por terminar su agonía y morir por los pecadores que somos nosotros. Esta palabra el Señor lo mencionó. Y si Él se sintió abandonado por un momento, Él lo hizo para que usted y yo, hermanos, no estemos abandonados por el Padre. Para que nosotros no estemos solos ya a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Él estuvo solo en la cruz para que usted y yo encontrásemos, hermanos, el consuelo, la ayuda, hermanos, y la fortaleza de parte de Dios. Él sufrió soledad, hermanos. Él sufrió soledad. Él sufrió tristeza por usted, por mí, para que en nuestras tristezas ahora nosotros, hermanos, fuésemos consolados. Fuésemos confortados cuando estemos pasando por momentos difíciles. Él quiso sufrir, Él quiso pagar. Piense un momento, hermanos, piense un momento cuando usted conoció a Jesús, cuando usted llegó a los pies de Cristo cargado, hermanos, de tantos problemas en su alma, en su vida, y es cuando Cristo le quitó esas cargas, y es cuando usted se sintió libre. Bendito sea el nombre del Señor. Libre. Pero Él se sintió allí solo para que usted y yo fuésemos libres. Gracias, Señor. Nos debería de doler un momento, hermanos. Deberíamos de ponernos un momento a pensar, ¿qué sería de usted y de mí si el Señor Jesús no hubiera dejado su trono para ocupar mi lugar en la cruz del Calvario? Gloria a Dios, aleluya. En la mañana me paré con un pensamiento. De hecho, puse un canto que hablaba precisamente de esto. Me paré con ese pensamiento, pero personal. ¿Y sabes con qué pensamiento me paré? Señor, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? Yo así le pregunté a Jesús, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Usted qué se ha preguntado últimamente, hermano? ¿Usted se puede preguntar eso? ¿Qué sería de mí si yo no hubiera conocido a Jesús? Estamos aquí. ¿Usted está aquí? ¿O su mente está al otro lado? Gloria a Dios. Yo me sentí un momento, hermanos, a meditarlo de mi vida. Me sentí un momento a meditarlo de mi vida.
me puse a pensar, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería del mundo si el Señor Jesús no hubiera ocupado nuestro lugar? ¿Sabe? No lo veamos como una tradición al estar aquí, hermanos. No somos tradicionalistas. Ni lo estamos haciendo, hermanos, como una costumbre. Sino es para que nosotros consideremos, hermanos, lo grande que eran nuestros pecados. Lo depravado que somos delante de Dios, hermanos. Y los pecadores que seguimos siendo muchos de nosotros cuando no comprendemos el amor y la gracia de Dios a través de la cruz. ¿No considera usted eso? Considere eso en esta tarde. Considérelo. Elí, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús sufrió el desamparo, hermanos, para que usted y yo no fuésemos jamás desamparados por Él. Así que, hermanos, demos gracias a Dios. Estaremos leyendo la quinta palabra, la palabra del dolor físico, que está en San Juan 19:28. Léalo ahí en sus hojas, hermanos. San Juan 19:28, que dice así, la bendita palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Voy a pedir a mi hermano que ponga la palabra, y así, con esa palabra, hermanos, recordamos que Jesús fue humano. Vamos a las hojas, por favor. Alaba el Señor. Aún en medio de sus últimos momentos de vida, nuestro Señor se preocupó por cumplir las profecías del Antiguo Testamento, porque estas palabras que declaró estando crucificado eran el cumplimiento de un salmo. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es el Salmo 69:21 que se cumplió con estas palabras. Sus palabras, tengo sed, nos muestra su gran humanidad. Jesús no se enfrentó a la cruz como Dios, sino que se hizo hombre, completamente hombre. Alaba el Señor. Experimentando sus sufrimientos como un verdadero ser humano, porque hasta sintió sed en su agonía. Por tanto, nosotros tenemos un Dios que sabe comprender nuestro sufrimiento y debilidades, porque las experimentó como hombre. Amén. A menudo Jesús ofrecía a los hombres el agua de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Pero ahora él tiene sed. El que ofrece agua viva pasaba agonía y sed. El que ofreció agua viva, agua de vida, sufrió el martirio de la sed. Claro está que físicamente estaba extremadamente deshidratado por todo lo que sufrió y padeció desde la noche anterior a su crucifixión. Que si vivía, ahí era, hermanos, que si vivía era un auténtico milagro. Amén. Él sufrió y expresó, tengo sed, para que nosotros fuésemos saturados de paz, gozo y amor, y que nunca estuviéramos en soledad. Él que estuvo solo en la cruz sediento, ahora nos acompaña para refrescarnos con su espíritu. Pasamos al Señor, hermanos. Esta es la palabra de la necesidad física. Imagínense todo lo que Jesús padeció desde que lo tomaron como preso, después del Getsemaní. Esto lo vimos el día de ayer, en la noche de Getsemaní. Lo que él sufrió cuando él sudó, hermanos, grandes gotas de sangre. Amén. La hemotidrosis, ¿verdad? Era un fenómeno físico que solamente a Jesús, hermano, le ha pasado.
y que él, hermanos, ahí estando en agonía, y cuando llega Judas y lo traiciona con un beso, entonces empieza su agonía. Los judíos lo toman y de ahí empieza su agonía. No duerme, lo golpean, no toma agua, lo flagelan, lo maltratan, hermanos, y así es llevado a la cruz del Calvario. Hermanos, imagínense todo lo que ya había perdido de líquidos, la sangre, el sudor, sobre todo la sangre que estaba derramada. Y no crea usted, hermano, que cuando le pusieron la corona de espinas, y a veces vemos unos dibujitos ahí, hermanos, ¿verdad? Hay unos dibujitos ahí de que solamente le rodea una coronita así delgadita. No, hermanos, la corona de espinas no era así. La corona de espinas era hermano, una bola de ramas así. Mire, los romanos se especializaban en eso, y esa corona de espinas le cubría la parte de atrás de la cabeza y parte de lo que es el cuello, y le tapaba, y le podía tapar hasta los ojos. Y se la enterraban, hermano, con una caña para que las espinas le traspasaran el cráneo. Y eran espinas, hermano, del tamaño de 4 a 5 centímetros de largo. La gente no sabe, por eso hay sus dibujitos ahí, dibujitos, hermanos, sin sentido. Cuando Jesús llegó, hermanos, a la cruz, ya su sangre, hermano, cubría totalmente el rostro, y brotaba sangre, hermanos. Imagínense todo lo que él sufrió, y por eso él dijo: tengo sed. Es la palabra de esa necesidad, hermanos, humana, porque él fue 100% humano, 100% hombre, que sufría por causa nuestra. Pero él fue un hombre perfecto, él fue un hombre santo, él fue un hombre sin pecado, dice la Biblia, tentado pero sin pecado, hermanos. Y él fue el sumo sacerdote que pagó, y hermanos, en la cruz del Calvario, y fue el único sacrificio que satisfació, hermanos, al Padre Celestial. Más alabamos al Señor. En la palabra tengo sed. Amén. Ahora seguiremos, hermanos, con la palabra que exclama la victoria. Esta palabra, hermanos, esa palabra es una palabra que usted y yo deberíamos de amar. Que deberíamos, hermanos, de amar esta palabra. Y es la palabra tengo sed. Alaba el Señor. Es la palabra, hermanos, esta palabra consumado es. Más alabamos al Señor, hermanos. Consumado es. A ver, repítalo conmigo, hermanos. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Esta palabra, hermanos, en el cual Jesús venció. Jesús, con esta palabra, estaba diciendo: todo está pagado. Alaba el Señor. Esta palabra, hermanos, que habla, hermanos, que hubo victoria. Y dice, hermanos, allí en Juan 19:30, en este mismo libro, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Alaba el Señor. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pues alabamos al Señor. En estas palabras encontramos la garantía de que todo lo referente a nuestra salvación está hecho. Consumado es. Está terminado. Alaba el Señor. Esta palabra es un grito de victoria. Amén. Se necesitaría de todas las otras palabras que alguna vez fueron pronunciadas para explicar esta sola. Es inconmensurable. Es tan elevada que no la podemos alcanzar. Es tan profunda, hermanos, que no la podemos entender. Nuestro Señor Jesucristo venció. Pues alabamos al Señor. El diablo es derrotado en la cruz por Jesús. La victoria es total. La muerte ha sido destruida. La victoria es completa. Nuestro Salvador venció. Pues alabamos al Señor. Él venció. Por eso estamos aquí proclamando victoria. Para lo que para muchos, hermanos, era derrota, porque aquí dice: lo que para muchos la muerte de Jesús es derrota, es victoria, es triunfo. Alaba el Señor. Es declarar que Jesús venció al enemigo.
y a través de su muerte, derramando su sangre por la humanidad, Satanás es derrotado en la cruz. Jesús le despoja ahí, lo vence, despojando a los principados y a las potestades, incluyendo Satanás. Los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús vino a esta tierra a cumplir una misión específica: morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Así hoy, para los que hemos creído, ya nuestra salvación ha sido consumada, porque nuestro Señor conquistó la muerte en la cruz. La fe en el Evangelio no consiste en lo que nosotros podemos hacer, como en otras religiones se exige, sino descansa en lo que otro ya hizo, y este es nuestro Señor y Salvador Jesús. Consumado es, hermanos. Por eso estamos aquí, por su sangre, por su sacrificio, por lo que Él derramó en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa, hermanos, que el Señor Jesús, hermanos, derramó en la cruz del Calvario. Nos alabamos al Señor. Y esa palabra, pudiera yo haber escrito muchas cosas de esta palabra, pero el tiempo no nos alcanzaría. Una ocasión, hace años anteriores, solamente de esta palabra escribí 6 hojas. Pero dije yo, no terminaríamos en leer las 6 hojas. No terminaríamos en leer, hermanos, tan solamente una palabra en 5 o 6 hojas, que cada palabra viene la explicación. Pero sabe, en estos cortos versos podemos ver, hermanos, con nuestro corazón, que cuando Jesús estaba diciendo consumado es, es porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Amén. Y lo confirma, hermanos, en el arrebatamiento, en la resurrección. Allí, cuando Cristo se levantó, confirmó su victoria. Amén. Es por eso que si nosotros estamos aquí, hermanos, es por esta palabra. Es por estas palabras, hermanos, ¿sí? Que estamos aquí. Amén. Es por eso que alabamos al Señor y bendecimos su nombre, porque Él venció. Él venció. Y nosotros hemos vencido por medio de Él. Nosotros hemos vencido por nuestra fe en ese sacrificio, por nuestra fe en su sangre preciosa que Él derramó, hermanos, por nosotros en la cruz del Calvario. Alabe el Señor. Por eso, hermanos, esta palabra es una palabra que para muchos teólogos, así lo dicen muchos teólogos, hermanos, es la palabra en el cual todo tiene sentido en el sacrificio de Jesús. Amén. Sin esta palabra, consumado es, serían incompletas las demás otras palabras. Serían incompletas lo que Jesús dijo, la primera palabra. Sería incompleta, no tendría un complemento. Porque, hermanos, no valdría, hermano, la pena que Jesús hubiera dicho todas las palabras, cuando esta palabra, hermanos, es el complemento en el cual el Señor Jesús declara lo que, aún en su agonía, aún cuando Él estaba obedeciendo al Padre, cuando Él tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él aún consciente con lo que estaba sufriendo, y antes de entregar su espíritu, Él con esas palabras, hermanos, siembra los cielos y la tierra. Con esta palabra, consumado es, hermanos, siembra en las huestes celestiales. Y es cuando el Padre, ¿sabe lo que, según los teólogos dicen, cuando Jesucristo dijo esta palabra consumado es, el Padre desde el cielo, aunque esto lo dicen los teólogos, y un teólogo llamado Charles Spurgeon dice que cuando Jesucristo dijo esta palabra en alta voz, exclamando esta palabra, porque, hermanos, lo dijo de una manera elevada, consumado es, el Padre en el cielo dijo amén. Ahora decimos amén, porque el Padre en el cielo le dijo a Jesús amén. Amén, todo está pagado.
Ya todo está cubierto. Ya no hay nada que hacer para ser salvo, porque Cristo ya lo hizo por completo todo. Todo hizo el Señor, hermanos. Todo hizo el Señor por usted y por mí. Todo, el Señor ya lo pagó. Todo ya hizo el Señor por usted y por mí. Alábele, dele gracias al Señor, porque lo hizo por usted y por mí. Solamente resta ir a los pies de Jesús y recibirlo, declararlo, alabarlo y declararlo como el Salvador de mi vida. Hoy es el día que usted puede hacerlo. Si usted no lo ha recibido, o si usted necesita reconciliarse con el Señor, hoy es el día que usted lo puede hacer, porque ya todo está pagado. Dice la Biblia que el que se acerque a Dios, el Señor no lo rechazará. Amén. Porque no rechaza el corazón humillado, el espíritu quebrantado. Al corazón, hermano, dolido, no le despreciará el Señor, porque Él ya pagó. Y Él dijo amén a las palabras de Jesús. Y nosotros también podemos unirnos a ese amén. Amén, Jesús, consumado es. Miren esa cruz. Por medio de la fe, miren esa cruz. Miren allí al que está muriendo, al que está padeciendo. ¿Sí? ¿Acaso hay algo que decir en esa cruz? ¿Acaso hay una expresión que podemos decir? Solamente mirar y callar y creer que ahí murió el Señor Jesús por usted y por mí. Consumado es. Consumado es. Consumado es. La última palabra es lo mismo que hacen todas las personas cuando morimos: entregar el Espíritu a aquel que lo da. Lucas 23:46 dice así, hermanos, la palabra del Señor. Lucas 23, 23. Cristo vive. Libro de Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente, sus últimas palabras antes de morir nos asegura que Jesús confía en el Padre y se entrega totalmente a Él. Jesús cumplió su misión, pero Él resucita y se cumplen los días para ascender al cielo, y hoy está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado toda autoridad en la tierra y en el cielo. Él murió, pero resucitó al tercer día, y hoy tenemos la plena certeza que ha ido a preparar un lugar para nosotros, y donde Él está, un día estaremos, si creemos en el Hijo de Dios. Saludamos al Señor. Así que vamos a esperar que pongan el último texto, hermanos, en donde el Señor entrega el Espíritu, hermanos, y él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió realmente, hermanos. Él murió realmente. Amén. Y Él puede, hermanos, darnos vida. Y vemos, hermanos, completamente en la cruz cómo, hermanos, las 7 palabras, cómo podemos ver esta cruz. En esa cruz, ahora vamos a armarla. Pero esa, hermano, la idea de ver formada la cruz y de que las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz es lo que Jesús, hermanos, dijo en su último momento antes de morir. Quiero leer la conclusión y así nos ponemos de pie, hermanos, después de leer la conclusión. Estas palabras ofrecen salvación para todos los que quieren cambiar su vida triste, necesitada del perdón que Dios da por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Solo crea en Él, crea que su sangre lo limpie de todo pecado. Dios le da una oportunidad grande para ser salvo. Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Solo Él fue enviado por el Padre para salvar a los que se acercan a Él con fe y arrepentimiento. Su amor lo demostró en la cruz. La decisión la toma usted. Hoy es el día de salvación. Recibirá en fe y arrepentimiento o rechazará a Jesucristo que murió en la cruz por sus pecados. En esta tarde, hermano, ¿qué va a hacer usted? En esta tarde usted viene por primera vez. Yo sé que hay aquí 2, 3 que vienen por primera vez. Gloria al Señor, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a aquellos que vienen por primera vez a este santo lugar. Hoy puede ser el momento, el día en que su vida puede ser transformada, puede ser cambiada. Después de leer y después de haber aprendido, hermano, a través de estas 7 palabras, medite un momento, hermanos, medite un momento en el cual estas palabras declaran el amor del Padre a través de Jesucristo. Declaran que ahora hay salida y salvación. Declaran que hay perdón de pecados. No importa los pecados que el hombre haya hecho. No importa, hermanos, lo que hayamos hecho. Jesucristo puede perdonar todo pecado. Todo pecado que usted... Porque muchas veces llegamos a pensar que Dios está enojado conmigo. Sí, Él está irado con el pecador, pero lo ama a pesar de todo. Lo ama para que usted se arrepienta de sus pecados. Lo ama para que usted acepte el regalo en esta hermosa tarde y sea transformado en su vida. La cruz nos habla de lo grave que son los pecados. La cruz nos habla de lo grave que ha sido, hermano, el haber ofendido al Padre. Por eso estamos aquí recordando, hermanos, esto. Por eso estamos aquí recordando, hermanos, estas palabras. Esas palabras en el cual, hermanos, Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario. Acepte a Jesús en esta tarde. Acepte a Jesús, porque en esta cruz el Señor Jesús murió por usted y por mí. Y quiere tener la unción y la justificación a través del Espíritu Santo. Hoy es el día que usted puede recibir a Jesús. Hoy es el día que usted puede recibir a Jesús, hermano. Hoy es el día que usted puede reconciliarse, amistarse con el Señor. Hoy es el día, hermano.